Saludos familia de la fe, qué rico volverles a ver en esta preciosa mañana, una mañana de bendición, una mañana en la que Dios va a hablar a través de su palabra, así que vamos a empezar a orar porque hoy es un día donde Dios va a empoderarnos a través de su palabra. Papá, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amor, por tu misericordia, gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque tu mano no se ha cortado para con nosotros. Gracias porque a pesar de que nosotros hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Y gracias, Señor, porque no nos dejas, no nos abandonas. Dios, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque cada día nos sorprendes con tremendas cosas. Gracias porque cada vez, Señor, podemos ver tu misericordia, tu amor, Señor. En esta hora pedimos, Señor, que cada persona, Señor, que se va conectando con nosotros pueda recibir esta palabra y ser empoderado de ella, Señor. Espíritu de Dios, sopla sobre cada uno de tus hijos, sopla, Señor, vida, sopla, Señor, ese nuevo aliento, Señor, que tienes para nosotros en este día, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, gracias por lo que harás, Señor. Gracias porque hoy es un día, Señor, en el que vamos a entender que nosotros hemos sido creados por ti, Señor, para ser trascendentes en nuestra vida y en nuestras generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy saludando por aquí a Enrique, que se va conectando, a doña Luzmila, y bueno, en la medida que se van conectando las personas, las vamos a ir saludando. Por ahí logro ver a doña Luz Elena, a Gloria, que se van conectando, y vamos a ir entrando un poco en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la trascendencia. ¿Y qué es trascendencia? Trascendencia es ir más allá de los límites, ir mucho más, sobrepasar límites. Eso es lo que se define como trascendencia. Y la trascendencia me habla de romper moldes, de romper estructuras. Y vemos en la palabra ejemplos de muchas personas que fueron trascendentes. Por ejemplo, una Ruth que trascendió o rompió los límites de su cultura al declarar tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Cuando le dijo a Noemí, diciéndole yo renuncio a mi cultura, renuncio a mi identidad para cambiar esa cultura y amoldarla al propósito de Dios. Cuando ella dijo, tu Dios será mi Dios, ella estaba diciendo, no me interesan los dioses de mis padres, me interesa el Dios del que tú me has hablado. Otro ejemplo de trascendencia está, por ejemplo, con Abraham. Abraham estaba en su tierra, estaba con su padre, y diría yo, de pronto, no lo he leído, pero quizá por lo que la palabra nos enseña, Dios había hablado antes de Abraham, le había hablado a su padre, porque su padre se había movido de un lugar a otro, pero se había sentado y se había quedado en el camino. Y luego Abraham recibe nuevamente ese llamado. Y le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le hace caso a Dios y sale de su tierra, sale de su parentela. Inicialmente sale con Lot, y en el camino los dos crecen y se tienen que separar porque ya no podían estar juntos. Pero aquí Dios le da una promesa y le dice que va a ser su descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar,
incontable. Y quizá Abraham dijo, pues el único que puede continuar con mi descendencia es Lot, pero hubo un momento en que él se separó de Lot. Luego Dios, cuando él se separa de Lot, teniendo 89 años, o sea, 14 años después de que él había salido en obediencia a Dios, y en ese momento también hay otra oportunidad, y es tener un hijo a través de Agar, la sierva de Sara. Y en ese momento él dice, pues mi esposa es estéril, vamos a tomar esta opción. Pero él no le había creído completamente a Dios, y Dios tuvo que tratar con él hasta los 99 años, cuando despacha a su hijo Ismael. Y en ese momento le dice, ahora ya estás preparado, ya no tienes para dónde más coger, ahora sí voy a cumplir la promesa que te dije. Y en ese momento Sara queda embarazada y tiene un hijo, habiendo sido estéril toda su vida, y a los 90 años tiene su primer hijo. Y Abraham tiene ese hijo de la promesa. ¿Por qué Dios le dio ese hijo de la promesa? Porque él aprendió a vivir en fe y trascendió en ese nivel de fe. Su padre quizá caminó en fe, en un poco de fe, y quizá Abraham recibió un poco de esa fe, pero llegó a un límite, mientras que Abraham trascendió todos esos límites. Ahora vamos a ver una historia acerca de un joven que también trascendió, y estamos hablando de Jeremías. Vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1. Y vamos a leerlo en las dos versiones, en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías capítulo 1, para los que van llegando, desde el versículo 1 lo vamos a leer. Dice en la Reina Valera: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Versículo 6: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Versículo 7: y me dijo Jehová, no digas, no, yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo, diga conmigo, todo lo que te mande. Versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Amén. ¿Cuántos conocen esta palabra? Y quiero que mientras yo estoy leyendo, ustedes puedan escribir qué entienden de esta palabra. ¿Cuál era el propósito de Jeremías? ¿Cuál fue la asignación que Dios le dio a Jeremías? Y vamos a ver más adelante cómo Jeremías trascendió en su cultura y
y tuvo que vivir una contracultura para poder trascender. Capítulo 1, versículo 1, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes que del Señor continuaron durante el reino de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. Versículo 4 dice: el Señor me dijo el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Entonces aquí está la clave. ¿Cuál era el llamado que tenía Jeremías? Profeta a las naciones. Versículo 6 dice: oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y en ese tiempo los profetas eran personas mayores que ya tenían un cierto recorrido y un cierto reconocimiento. Y había escuela de profetas y todo esto. Amén. Ahora, dice: no digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No tengas miedo de la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esta palabra con el tema que estamos hablando hoy sobre la trascendencia? Jeremías estaba en una cultura en la que se habían perdido los principios, se había perdido la palabra de Dios y había entrado el reino de Judá en un declive como nación, porque habían dejado a un lado a Dios. Jeremías nace para un tiempo en el que Dios le advierte severamente al pueblo de Judá, a la nación de Judá, porque él se ubica en el reino de Judá. Le advierte severamente sobre su pecado. Y curiosamente, los profetas que había en ese tiempo, lo que hacían era, como dicen por ahí, sobarle el saco a los reyes. Pero Jeremías había recibido un llamado de Dios completamente diferente, y el rey consultaba a los profetas que tenía y todos les decían: vas a tener éxito, te va a ir bien, Dios está contigo, no temas, estás haciendo lo correcto aunque estuvieran pecando. En fin, todos hablaban bien hacia el pueblo o hacia el rey en ese tiempo, pero Jeremías tenía un llamado completamente diferente. Jeremías, Dios lo llamó para advertir severamente sobre el pecado y de las consecuencias de su pecado. Así que Jeremías empieza a predicar esta palabra, y todos los profetas de su tiempo empiezan a venir en contra de Jeremías y empiezan a venir en contra de
de la predicación y empiezan a señalarlo, empiezan a juzgarlo, pero Jeremías se mantiene en medio de esa cultura hostil. Y si ustedes revisan el libro de Jeremías, Jeremías a veces se le queja a Dios y le dice: Señor, ¿por qué me mandaste para hacer esto? Señor, ¿por qué me pusiste a hacer esto? Inclusive hay un libro de Jeremías que se llama Lamentaciones, y Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque mantenía llorándole a Dios: Señor, nadie me escucha, Señor, tú me mandas a hacer esto y Señor, nadie me escucha, Señor, y entonces realmente tú eres el que me llamaste, Señor, realmente es tu voluntad que yo haga esto, Señor. Y él empieza en un conflicto interno, pero a pesar de ese conflicto interno, él continúa y se mantiene hablando las palabras que Dios estaba hablando. Y en ese momento, ya casi terminando la vida de Jeremías, viene el destierro del pueblo hacia Babilonia. Y a Jeremías le toca ver cómo el pueblo y él había advertido sobre esto. Había advertido sobre las consecuencias que venían, y profetizó de la destrucción de la nación, y profetizó de que un reino iba a venir, los iba a asolar, iba a hacer una cantidad de cosas. Y Jeremías le tocó ver esto. Pero cuando ya se cumplieron esas palabras, Jeremías empieza a dar una palabra de esperanza, a decir: no me escucharon y tuvieron que vivir las consecuencias, pero el Señor tiene misericordia de ustedes y viene una palabra de esperanza para este tiempo. Y nosotros estamos llamados a trascender. Tú estás llamado a ser un hombre, una mujer que trasciende la cultura, que trasciende lo que en este momento estamos viendo en nuestra sociedad. La iglesia está llamada a trascender, como lo ha hecho en toda la historia de la humanidad. Desde el inicio del cristianismo siempre ha habido persecución hacia la iglesia, y diríamos que en este tiempo, aunque hay persecución en algunos lugares, y el coronavirus no es una persecución, o por lo menos no es una persecución abierta y directa hacia la iglesia, como en otras ocasiones o en otros contextos, como quizá algunos lo han interpretado. No es así. Pero en medio de la pandemia, en medio de todo esto, nosotros estamos llamados a trascender, a decir: Señor, ¿qué quieres que hagamos en este tiempo? ¿Qué quieres que nosotros hagamos? ¿Qué quieres que nosotros? ¿Cuál es tu dirección en este tiempo? Porque estábamos acostumbrados a reunirnos cada 8 días en la iglesia, y como les he dicho, hay cristianos de diferentes tipos: los KM cada mes, los KAKI cada 15 días, los K8 cada 8 días. Y bueno, usted mira a ver dónde cabe, ¿no? Yo espero que usted no sea ninguno de los anteriores, sino que sea un cristiano KD, un cristiano de cada día. Mis amados, y nosotros como iglesia estamos llamados a trascender aún las 4 paredes de la iglesia. Para muchos les ha sido difícil adaptarse a este tiempo, porque para muchos el concepto de iglesia era simplemente ir todos los domingos al culto sagradamente, y ya ese era mi compromiso con Dios. Y como nos cerraron las iglesias, entonces: pastor, se nos acabó la iglesia, se nos acabó el culto, ¿qué vamos a hacer? No, la iglesia no se ha acabado. Lo único que hemos hecho es transformarnos o adaptarnos a lo que tenemos en este momento, que son las redes sociales, y al distanciamiento social que estamos viviendo. Entonces, tú y yo estamos llamados a trascender,
Y trascender implica transformar nuestra manera de ver las cosas. Les puse el ejemplo de Abraham. Abraham tenía una manera de ver las cosas porque sus padres, porque su cultura hablaba de esto. Él nació en una cultura de idolatría, en una cultura politeísta, y Dios le hace un llamado para que solamente lo mire a él, y él trascendió. Amén. Otra persona de la que hablamos ahora era de Ruth. Y Ruth también viene de una cultura politeísta donde adoraban muchos dioses, muchas deidades. Pero ella escucha del Dios de Noemí y ella dice: yo voy a cambiar la cultura y voy a creer solamente en ese Dios en el que tú crees. Y lo mismo hizo el apóstol Pablo. Cuando Dios se le presenta, él era un acérrimo perseguidor de la iglesia, y en ese momento en el que Jesús se le aparece, le dice: ¿por qué me persigues? Él entendió que no estaba persiguiendo a una manada de personas que tenían una creencia, sino que estaba persiguiendo al mismo Dios en el que él creía, y que creía que estaba haciendo lo correcto cuando estaba persiguiendo la iglesia. Pero Dios le muestra, o Jesús le muestra, que estaba persiguiéndolo a él mismo. Y él, en el momento en el que él se da cuenta de esto, él dice: Chambliss, estoy persiguiendo a Dios, estoy persiguiendo a aquel en el que yo creo, aquel del que hablaron los profetas. Yo tengo que hacer algo para mostrar que que Jesús es real, que fue el enviado de Dios, que es el Mesías, y cambia su cultura, cambia su religiosidad y empieza a predicar las buenas nuevas de Cristo. Y pasa de ser un judío consagrado, él venía de la línea de los fariseos, y entonces él pasa de ser un fariseo consagrado a ser un cristiano consagrado, y el que era perseguidor se convierte en un perseguido por causa del evangelio. Jeremías también vivió en una época similar, y fue aquel del que leímos. Todos estos personajes de la Biblia, todas estas personas trascendieron sus barreras culturales, sus barreras religiosas, y trascendieron porque cambiaron su manera de pensar. Y esto es lo que habla de lo que habla la palabra trascendencia, de romper barreras, de romper límites y establecer nuevos modelos, nuevos diseños, o más bien de mostrar el diseño correcto, el diseño de Dios. La cultura en la que vivimos es una cultura que se ha volcado a mostrar las cosas malas como buenas. Y en Jeremías 5, no recuerdo exactamente el versículo, pero dice: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y en este momento nosotros estamos llamados a trascender, a llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, y a no amoldarnos a la cultura. El matrimonio LGTBI es normal, entonces dejemos que la gente se case. La ideología de género es normal, entonces las mujeres, si quieren decir que son hombres, pues que sean hombres. Los hombres, si quieren ser, que sean mujeres. Y esta palabra trascendencia ha sido muy mal utilizada también, porque la palabra trascendencia también está siendo utilizada, y de ahí viene la palabra trans, que están de moda en este momento, y entonces la utilizan para decir: es que como estamos en una cultura de trascendencia, entonces estamos llamados a trascender. Y ahora
entonces vamos a trascender entonces en el género. Entonces ya existen los transexuales que rompen la barrera sexual, ya no se amolda a simplemente ser hombre o a simplemente ser mujer. Pero hay cosas en las que la palabra trascendencia no aplica, y es a lo que Dios ha establecido como principios. Y los principios no cambian, la verdad no cambia, lo que cambia es la forma en la que se muestra la verdad. Los principios, la esencia de la palabra de Dios. Lo que cambia es la forma, pero la esencia no cambia. Y cuando yo les digo que tenemos que trascender, es porque tenemos que mostrar el Evangelio de Dios, la esencia del Evangelio de Dios, no mostrando adaptándonos a la cultura como muchos están ahorita con la moda. Por ejemplo, entonces yo tengo, como está la moda de los tatuajes, entonces, ay pastor, yo me voy a hacer un tatuaje para ganarme a los tatuados. No es amoldarnos a la cultura, es mostrar la palabra de Dios, es mostrar el amor. No es tatuarme como ellos para llegarles con la palabra de Dios a ellos, no. Es llegar a ellos con la palabra, pero sin prejuicios. No decirle esos tatuajes son malos, eso no es de Dios, arrepiéntase, se va para el infierno. No, es en amor mostrarle a Dios, mostrar su palabra. Y si ya Él lo hizo por ignorancia, pues Dios lo perdonará, pero mostrarle la verdad, lo que dice la palabra. Porque entonces si vamos a trascender de esa manera y romper los límites de la misma palabra, como y justificándonos en algunas palabras, como el apóstol Pablo dijo, me hice judío para ganar judíos, me hice griego para ganar a griegos. Entonces diríamos que el apóstol Pablo, viniendo de los judíos, entonces volvió a hacer los rituales. Él mismo dijo, no es necesario hacer rituales. Yo entro a la cultura en amor, les muestro la palabra y ellos que se adapten a la palabra de Dios. No yo que me adapte a ellos para que ellos se adapten a la palabra. Amén. Pero entonces, si él le predicó a los griegos, y ayer mi esposa hizo una exposición maravillosa acerca de cuando él le predicó a los griegos, y él no fue y se puso a mirar o a idolatrar a los dioses que ellos tenían porque eran politeístas. Él se pegó de una frase que había, una inscripción que había, el Dios no conocido, y por ahí se metió. Pero él no se metió en la cultura idólatra de los griegos, ni tampoco se pervirtió como los griegos, que eran pervertidos, eran homosexuales y todo eso. No, él mostró el evangelio, pero desde su posición, manteniendo su posición. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Mantener nuestra posición, mantener nuestros principios, pero mirar la estrategia de cómo llegar a esa cultura en amor y con el ejemplo, y demostrar que lo que dice la palabra todavía sigue vigente, demostrar que lo que está escrito en la palabra todavía funciona en este tiempo, de que la palabra no es retrógrada, de que la palabra no está pasada de moda, sino que antes supera los límites de la moda de los tiempos, porque sigue estando tan vigente ahora como lo estuvo en el tiempo en el que fue escrita. Y quiero terminar con esto, con respecto a la trascendencia, y con lo que decía acerca de los tatuajes. Entonces, si yo quiero ganar, por decir algo, mujeres que se dedican a la explotación sexual, entonces yo tengo que ir y usar sus servicios y luego predicarle. ¿Será que yo, para ganarme los
los borrachos, tengo que ir a emborracharme con ellos para ganármelos? ¿Será que yo para ganarme los adictos tengo que ir a fumar marihuana con ellos? La trascendencia, el romper los límites es romper la barrera de la religiosidad. Es mostrar el amor de Dios y mostrar la oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos, pero manteniendo nuestra posición. Podemos ganar a las prostitutas, podemos ganar a los viciosos, a los que tienen adicciones, podemos ganar a los que tienen problemas de alcohol, podemos ganar a los fornicarios, a los adúlteros, pero sin hacer lo que ellos hacen. Y eso trasciende más que nosotros hacernos como ellos. Ser ejemplo de lo que ellos, de que sí se puede. Aún muchos de nosotros vivimos vidas similares a las de ellos. Quizá muchos de nosotros Dios nos rescató, pero no sabemos cómo llegarles a través de nuestro testimonio y decirles, a veces nos da vergüenza decir, es que yo hice lo que tú estabas haciendo. No tenemos que tener miedo de contarles, nosotros éramos así, pero ya somos así porque Dios nos cambió. Eso es trascender. Eso es cambiar. Eso es romper moldes. Como cristianos, nosotros hemos roto moldes culturales. En mi casa era normal emborracharse un diciembre, era normal pelear después de una borrachera y el conflicto y una cantidad de cosas. Pero cuando la familia empezó a llegar a los caminos del Señor, ya los que empezamos a caminar con el Señor éramos los que organizábamos las reuniones familiares, y ya no era la rumba, el desorden, sino que le damos gracias a Dios, contábamos anécdotas y orábamos. O más bien oramos, porque todavía lo hacemos. Eso es trascender, es mostrar un Dios que no es religioso, sino mostrar un Dios que es real, que trasciende toda barrera, que trasciende en cualquier esfera. Nosotros podemos ganar personas, no necesitamos estar en la iglesia para estar ganando discípulos para Jesús. Por estos medios podemos estar ganando aún más personas de las que podemos ganar en las cuatro paredes de la iglesia, o saliendo con un megáfono diciéndole a la gente que se arrepienta. También lo tenemos que hacer. Y tenemos que volver otra vez a las calles y a predicar la palabra en el momento en que sea pertinente y que el gobierno lo permita. Pero por estos medios que son los que tenemos en este momento podemos seguir evangelizando, podemos seguir llevando las buenas nuevas de la palabra de Dios. Y esa es la invitación en esta mañana, a que tú trasciendas en lo que Dios te ha dicho que hagas. Tú no tienes necesidad de orar, de ir a un hospital a orar por un enfermo para que se sane, y si no vas al hospital y lo tocas no puede, Dios no te usa para sanidad. No, Jesús mismo mostró que a una distancia Él puede sanar a los enfermos. Si tú eres llamado para ser un intercesor, también lo puedes hacer. También puedes permitir que Dios te use para levantar la iglesia en este tiempo. No necesitas estar en la iglesia a las 6 de la mañana todos los días para interceder. Con que tú lo hagas en tu casa y te unas con otras personas que están en diferentes lugares intercediendo, es suficiente. Señor, gracias por cada persona que se está levantando. Gracias por cada persona, Señor, que tú estás levantando en este tiempo.
¿Y qué tal si inclinas tu rostro y le dices, Señor, yo quiero ser una persona que trasciende en este tiempo? Cierra tus ojos ahí. Piensa por un momento cómo era la cultura, cuál era tu concepto de iglesia antes de que empezara todo esto y cómo ese concepto ha cambiado en estos 2 meses que llevamos de estar en cuarentena, y cómo en este momento podemos aún potencializar ese llamado, ese propósito de Dios en nuestra vida, aún por estos medios. Muchos pueden decir, pastor, usted es el que está llamado para predicar la palabra. No, cada uno de ustedes está llamado. Mateo 28:19 no es exclusivo para pastores, es para cada creyente. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Así como yo tengo familia y amigos en diferentes partes del mundo. Tengo familia en Estados Unidos, en Bolivia, en Argentina, en España. Y por estos medios les podemos predicar la palabra. Asimismo, tú tienes personas a las que de pronto les puedes estar llegando. Y quizá, como no me conocen a mí, ellos pueden decir, pero ¿quién es ese? No lo conozco y puede ser un pecador. Pero si tú le hablas y a ti te conocen y saben que tú eres una persona confiable, una persona que para ellos es una persona que inspira confianza, esas palabras tuyas pueden hacer que muchas personas se conviertan a Cristo. Cierra tus ojos. Si estás ahí con tus ojos cerrados, vamos a orar. Papá, te damos gracias por esta palabra que nos has permitido hoy compartir. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú eres un Dios que nos invitas a trascender, pero a trascender de la manera que tú nos has enseñado, Señor. Y trascender es mantener la esencia, pero mirar la forma en presentar tu palabra. La palabra misma dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que tú no cambias, que la palabra no cambia, que los mandatos no cambian, que lo que Jesús nos enseñó no ha cambiado en la historia. Lo que cambia es la manera en la que lo presentamos, Señor. Adaptarnos, Señor, a la manera que podemos presentar el Evangelio, pero no adaptarnos a la cultura. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas hoy a trascender, porque tú nos enseñas a no amoldarnos a lo que hemos aprendido, a los modelos impuestos por hombres, Señor, sino a lo que tú, Señor, estás mostrando en cada momento, Señor, porque tú, Señor, siempre estás mostrando nuevas estrategias para presentar tu palabra. Un ejemplo es los medios de comunicación que tenemos ahora, Señor. La palabra no cambia, lo que cambia es la manera de presentarla, Señor. Y oramos, Señor, para que nosotros podamos trascender, así como lo hizo Abraham, que no solamente él recibió bendición, sino que ahora, como tú mismo le dijiste a él, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy podemos ver que esa palabra sigue vigente, que a través de la decisión que tomó Abraham, nosotros seguimos siendo bendecidos, que a través de la decisión que tomó Ruth, aún somos bendecidos, porque ella hace parte de ese linaje del Salvador. Y esto me habla de que Jesús no simplemente hace parte de una cultura, Señor, de una nación, sino que aún en su ADN, Señor, están diferentes naciones representadas en su genealogía. Y oramos, Señor,
para que aún lo que nosotros hagamos en este tiempo, Señor, pueda también trascender en la historia de la humanidad hacia el futuro. Que cuando se hable del Evangelio, Señor, puedan hablar de nosotros como aquellos que no nos adaptamos, Señor, a la cultura, sino que en medio de la cultura siempre se habló la verdad. Señor, que como iglesia siempre la palabra tuya esté en nuestra boca y que nosotros podamos, Señor, ganar a muchos a través de nuestra palabra, pero principalmente a través de nuestro testimonio. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, qué bueno haber compartido con ustedes esta preciosa mañana. Nos disculpan por los problemas que tuvimos hoy técnicos, primera vez que nos pasa, pero vamos a revisar qué es lo que puede estar pasando y que no nos pase en nuestras próximas transmisiones. Gracias a doña Luz Elena, a María, a Héctor, Pastor Freddy, que estuvo conectado por aquí con nosotros, a Gloria, a don Raúl, a Paula Londoño, Karen Garzón, a Enrique, a Araceli, a Sujin, a Lisette, a doña Gloria Elena y a doña Tere. Qué bueno verte por aquí. Un abrazo para todos, un feliz día, un abrazo desde la distancia, les amamos mucho.